3 bases bíblicas para demostrarle a un ateo que no existen los ateos. Hay una frase de Lee Strobel, ex ateo y ahora cristiano, que se ha hecho muy popular y compartida en las redes sociales. Dice así: todo ateísmo es temporal. Se termina después de la muerte. En el sentido más simple o llano, la idea de la frase es que, todos aquellos que mueren negando la existencia de Dios, pasarán a un estado de eterno tormento donde reconocerán que Dios es el creador. Pero, para ser más bíblico, debemos decir que el ateísmo no se termina con la muerte, más bien, nadie es ateo en el sentido absoluto del término. De hecho, la razón por la que un ateo va al infierno si muere negando a Dios, no es para reconocer que existe Dios. El ateo que va al infierno, es porque estando en vida, negó o rechazó a Dios, aun sabiendo en su conciencia que Dios existe y es su creador. Pues Dios se lo manifestó, Romanos 1:19. Así que, cuando le toque el momento de ser juzgado por el Creador, no tienen excusa, Romanos 1:20. A la luz de la Biblia, ningún ateo tiene bases, excusas, motivos o justificaciones para negar la existencia de Dios. Aun aquellos que nunca han sido expuestos a la Biblia o que nunca la han leído, o no se les ha predicado el Evangelio. En fin, no existe el ateísmo temporal. El ateísmo es una expresión de orgullo, arrogancia y estupidez. La intención de este post no es compartir todo un reguero de teorías o bases científicas para demostrar que Dios existe. Simplemente quiero compartir lo que podría ser una base o introducción para demostrar bíblicamente a un ateo, que él, en realidad no es ateo del todo, y que tarde o temprano tendrá que responder ante Dios por su no creencia. ¿Cómo le demuestras eso con la Biblia? 3 bases bíblicas para demostrarle a un ateo que no existen los ateos. 1. La naturaleza grita bien fuerte que Dios es real. Bastaría con mirar la creación, ese maravilloso cielo azul, el sol, la luna de los enamorados, los animales, el hombre, y todo lo que nos rodea, para caer rendidos ante la verdad de que no somos producto de una explosión o un sin razón. Todo ha sido creado por un Dios que posee todo el poder e inteligencia para crear perfectamente la tierra y su plenitud, el mundo, y los que en él habitan. Salmo 24. Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión denuncia la obra de sus manos. Romanos 1:19-20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La Biblia concluye que todos los seres humanos nacen con la necesidad o inclinación de adorar a Dios. Por lo tanto, el ateísmo teórico no es algo normal o de nacimiento en ninguna persona. 2. La providencia de Dios. Si Dios es el creador de la tierra y el mundo, entonces, es lógico o razonable concluir que Él mismo sustenta su creación. No hay razón ni base alguna para negar la existencia del Dios que nos regala el aire que respiramos, el agua que necesitamos para vivir, los alimentos que recibimos tanto los seres humanos como los animales de lo que la creación produce por el decreto de Dios. A esto se le conoce en teología como la providencia de Dios. Dios no solo sustenta su creación, pero también la gobierna. Si lees o le citas a personas ateas, pasajes como estos. Romanos 2:4. Hechos 14:17. No podrán ofrecer ninguna base real para negar la providencia de Dios. La Biblia demuestra que el gobierno y cuidado de Dios hacia su creación lleva a los hombres a la inevitable conclusión de que Dios existe y por lo tanto son conscientes de que existe un Dios. 3. La conciencia del hombre. Dios es tan sabio, que escribió parte de su ley moral en las conciencias de los hombres. En otras palabras, el hombre tiene como una especie de vocecita interna, por llamarlo de alguna manera, que da testimonio de por qué no debe hacer ciertas cosas, que son malas y hacer otras que son buenas. Es porque Dios, así lo ha establecido en su ley moral. Por ejemplo, la conciencia de todo ser humano sabe que matar a otra persona es un acto de pecado contra Dios, y esa es una verdad en cualquier país del mundo, no importa la religión que tenga o si predomina el ateísmo, secularismo o politeísmo. Todavía no conozco el primer país del mundo donde matar a otra persona sea legal o normal.
Por eso, cuando alguien comete un crimen como ese, en su interior, aunque a veces no lo refleje, se siente culpable. Su conciencia le dice que ha ofendido a Dios, destruyendo a otra persona que fue creada a su imagen. Eso es lo que enseña Romanos 2, 14, 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. J. I. Packer dice: los seres humanos no pueden suprimir por entero su sensación de que hay un Dios, ni la de su juicio presente y futuro. Dios mismo no está dispuesto a permitírselo. Siempre queda algún sentido de lo que es correcto o incorrecto, y de que somos responsables ante un juez divino que es santo. Todo esto es lo que se conoce como revelación general, que el mismo J. I. Packer la define de la siguiente manera. La revelación general recibe este nombre, porque todos la reciben, solo en virtud de estar vivos dentro del mundo de Dios. Esto ha sido así desde el comienzo de la historia humana. Dios actúa para hacerles conocer estos aspectos de sí mismo a todos los seres humanos, de manera que en todos los casos, el no ser agradecido con el Creador y no servirlo en justicia constituya un pecado contra el conocimiento, y las declaraciones de que no se ha recibido este conocimiento no se deben tomar con seriedad. Por último, veamos 2 puntos más. Ser ateo no tiene nada que ver con ser inteligente o racional. Increíblemente, para muchas personas, decir no creo en Dios, es un ejercicio brillante de su alto nivel de cultura, intelectualidad, razonamiento e inteligencia. Pero, la verdad es que, al que no cree en Dios, la Biblia, no le llama inteligente, sino que le llama necio. La palabra necio significa insensato o sin inteligencia. En otras palabras, cuando un ateo se cree inteligente por decir que no cree en Dios, realmente demuestra la falta de inteligencia. Y lo peor, es que siente orgullo en su insensatez. No te quedes solo en la revelación general. Los puntos que vimos arriba sobre la revelación general, hablan claramente de que ningún hombre es realmente ateo en el sentido absoluto de la palabra. Sin embargo, siempre que tengas la oportunidad de debatir o intentar persuadir a un ateo para que reconozca a Dios, debes también presentarle a Cristo, como el Señor y Salvador, pues, Dios se ha revelado también en su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, tenga vida eterna. Esta revelación de Dios a través de la persona de su Hijo Cristo, se le conoce en teología como revelación especial. También, ora por él o por ella. Recuerda que Cristo no vino a buscar a cristianos con grandes conocimientos bíblicos y de la ciencia, sino que vino a salvar a los enfermos. El amor de Dios es tan grande, que aún vino a salvar a aquellos que le niegan, y esto debe movernos a orar por ellos y no tratar de ser sus enemigos en cuanto dependa de nosotros. Si alguna vez te ha tocado conversar con un ateo o si este post te ha servido, puedes dejarme un comentario debajo con tu opinión o idea. El arte de servir. Suscríbete y comparte.